Bienvenidos a Introducción a Tecnología de la Energía Térmica. Hoy lo que vamos a hablar es de carcasa y tubos, pero diseñando dicho dispositivo con el método más exacto posible, que es el método de Bell-Delaware. En este caso, antes de adentrarnos a dicho tema, tenemos que hacer un leve repaso general de qué es un carcasa y tubo. En sí, la idea es que un intercambio de carcasa y tubo es aquel que vamos a emplear para cuando nuestros caudales y carga térmica del proceso sean muy elevadas como tal. En ese caso, dispondremos de un intercambio de carcasa y tubo que consiste justamente en un tubo de mayor diámetro que contiene un paquete tubular de menor diámetro como tal. Ese paquete tubular está ordenado en una cierta cantidad normalizada, distribuido con ciertos tamaños nominales a una cierta distancia concéntrica entre sí y en un cierto arreglo triangular o cuadrado. La idea es que justamente un fluido circule por la carcasa, circule alrededor del paquete tubular, pasando por unos dispositivos llamados baffles y salga de la boquilla opuesta. Mientras que el fluido B circule por uno de los denominados cabezales, que vamos a definir como cabezal anterior, entre por toda la parte interna del paquete tubular y salga por el cabezal posterior si así lo requiere. Puede ser que uno de los cabezales funcione como ingreso y egreso de fluido. Por ejemplo, el cabezal anterior puede funcionar como entrada y salida del fluido y el cabezal posterior simplemente sea un cabezal de retorno. Justamente este dispositivo puede brindar una cierta área disponible de transferencia de calor igual a pi, diámetro externo, número de tubos, largo de tubos como tal. Y la idea del diseño como tal es, a partir de un área preliminar, calcular la cantidad de tubos según los diámetros o largos propuestos, definir los coeficientes peliculares y de ahí sería definir el área necesaria y compararla con dicha área disponible. Básicamente, el método o la metodología de cálculo se resume en estos 11 pasos: en buscar las propiedades de las sustancias, calcular la carga térmica, el delta T mediolérmica según el perfil térmico, y de ahí plantear un área de diseño preliminar según un valor de coeficiente de transferencia global de calor preliminar de diseño, un valor de partida para así definir el área geométrica del intercambiador que debe tener por lo menos. Y con los datos geométricos, largo de tubos, número de tubos, diámetro de tubo y demás, obtendría lo que sería la medida del área disponible. Luego, tengo que calcular el coeficiente global del lado de los tubos, corregido, y el coeficiente global del lado de la carcasa, para así sacar el coeficiente global de transferencia de calor limpio, luego el coeficiente de transferencia de calor sucio o necesario, aquel que justamente contenga en sí en referencia al factor de obstrucción o ensuciamiento de los fluidos, para sacar la medida del área necesaria. Y luego comparar el área necesaria y el disponible con tal de que esa diferencia sea menor al 20%. Y por último, calcular la caída de presión por los tubos y por la carcasa y ver que sea siempre menor al admisible como tal. Que todo ese procedimiento se resume en gran medida con el empleo de estas fórmulas que se ven en pantalla. Ahora bien, siempre resolvimos nuestro diseño de carcasa y tubos empleando un método llamado el método de Kern. Ese método de Kern, como tal, realizaba una simplificación cuando tenía que calcular el área de flujo por carcasa. ¿Por qué? ¿Por qué se debe a esa simplificación? Porque si uno puede ver, tenemos en la carcasa nuestra boquilla de entrada y cuando me voy adentrando a lo que sería la parte interna de la carcasa, tendré justamente esto: un paquete tubular dispuesto en cierto arreglo, de cierto tamaño y distanciado de cierta manera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el fluido, una vez que ingresa a nuestra boquilla de entrada, voy a poner de marcador, ahí está. Una vez que ingresa por aquí, por la boquilla de entrada,
se va a distribuir alrededor justamente de cada espacio disponible del paquete tubular, generando así múltiples corrientes que más tarde las vamos a poder definir. O sea, el área de flujo como tal es, o mejor dicho, no es uniforme y se debe calcular teniendo en cuenta estas múltiples corrientes como tal. ¿Qué pasa? Que en el método de Kern lo que se hacía es una simplificación. Se decía que, o mejor dicho, Kern suponía como que el paquete de tubos en realidad se lo trataba como si fuera una hilera de tubos en zona central. O sea, solo en vez de tener en cuenta todo este paquete tubular de esa distribución, solo iba a tener en cuenta la fila central, o la fila de tubos en horizontal de la fila central, la zona central, para el cálculo del área de flujo. Justamente, exclusivamente tenía en cuenta esta zona y de esa manera calculaba el área de flujo teniendo en cuenta la disponibilidad o el espacio libre entre tubo y tubo, que serían esas márgenes en negrita, esos márgenes en gris. Esa área como tal, la puedo ver, la puedo calcular, y se calcula justamente como, a ver si me deja borrar todo, se puede calcular como área de flujo por carcasa igual a ¿qué? Al diámetro de carcasa. ¿Por qué? Porque justamente el flujo en sí, cuando ingresa, va a recorrer todo el diámetro de carcasa como tal. Ahora bien, recorre todo el diámetro de carcasa, pero tengo que adjuntarle lo que sería, o hacerle referencia al hecho de que luego el fluido, cuando circule, va a chocar con la placa, va a chocar, mejor dicho, el bafle, y va a circular por la ventana del mismo para circular por el otro espacio vacío. O sea, tengo que adjuntarle la medida de la separación entre bafles. Entonces le tengo que adjuntar la separación entre bafles. Y este término intermedio se refiere a lo que sería el espacio libre que hay entre tubo y tubo. Por ejemplo, si yo tengo la carcasa justamente y tengo tubo, 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 esta área, o mejor dicho, esta zona libre entre tubo y tubo, la puedo calcular como separación concéntrica entre tubos menos diámetro externo como tal, dividido el paso entre tubos para tener en cuenta justamente exclusivamente estos espacios libres entre tubos. Y de esa manera se calcula el área de flujo. Se calculaba el área de flujo suponiendo una hilera de tubos en la zona central para lo que sería el método de Kern. Pero como nosotros sabemos, las filas de tubos no son uniformes y el área de flujo en todo caso no va a ser uniforme como tal. Lo que tenía bueno del método de Kern es que dentro de todo era un método muy rápido, un método sencillo, que involucraba menos cantidad de fórmulas en menos tiempo, pero obviamente iba a conllevar un cierto error en sus resultados finales. Por lo tanto, se tuvo en cuenta de realizar el método de Bell-Delaware. El método de Bell-Delaware consiste básicamente en analizar las múltiples corrientes que se desarrollan dentro de la carcasa. O sea, este método de Bell-Delaware es un método de cálculo más exacto, es el método de cálculo más exacto posible, y solo hace referencia al lado de carcasa. O sea, todo nuestro procedimiento y o cálculo va a ser exactamente igual al método de Kern, exclusivamente, o mejor dicho, teniendo en cuenta todo ese procedimiento, a excepción de cuando analicemos el lado de la carcasa, ya sea cuando calculemos, ya sea el coeficiente pelicular o la caída de presión. Cuando calculemos la caída de presión o el coeficiente pelicular del lado de carcasa, vamos a emplear las fórmulas de Bell-Delaware cuando utilicemos dicho método. Después del resto se utilizarán las fórmulas normales del procedimiento matemático. Dicho eso, cuando estamos en nuestra carcasa como tal, en la parte interna, podemos ver que se forman múltiples corrientes y la idea es emplear el método de Tinker. En este caso, el método de Tinker nos dice, en la carcasa hay una fila de tubos que está más al centro de la carcasa, mientras que el resto
se encuentra posicionado según la circunferencia. Eso también viene dado según muy bien el arreglo que se desarrolla. Podemos ver que la fila de tubos central es la que tal vez esté más ordenada de acuerdo al diámetro de carcasa o al centro de carcasa, y el resto se acomoda según la circunferencia disponible de la carcasa en sí. Entonces, el método Thinker aumenta muchísimo más la precisión del cálculo, dado que lo que va a hacer es que ese flujo de carcasa como tal lo va a subdividir en 4 corrientes básicas. Y en esas 4 corrientes básicas después van a derivar en un cálculo para cada corriente, y de esa manera se precisa o se aumenta la precisión del cálculo. Una de esas corrientes es la corriente troncal B, la que podemos ver acá, o la que podemos ver ahí, justamente. Voy a ver de borrar todo esto acá. Tengo la corriente B, aquí, o la que podemos observar por acá, justamente, es el fluido que pasa a través de los baffles con múltiples desviaciones. Generalmente representa el 80% del fluido, por lo que es el fluido efectivo de caudal y de caída de presión. El fluido efectivo de caudal, carga térmica y de caída de presión. La corriente de fuga es esa corriente o fluido que escapa por el orificio entre tubo y baffle. ¿Qué orificio entre tubo y baffle? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien los tubos tienen una cierta medida de diámetro, por ejemplo, 3/4 de pulgada, los baffles van a estar perforados teniendo en cuenta esa medida de diámetro externo, y le suman una cierta proporción, unos 64 pulgadas, si no me falla la memoria, o sea, un valor normalizado por normas termas, en el cual puedan taladrar los baffles. Los baffles van a ser taladrados en esa medida de diámetro externo más esa medida de pulgadas, para que el agujero sea un pelín más grande y pueda después fijarse el tubo al baffle. Pero justamente, si tenemos la corriente de fuga A, que es la corriente que logra escabullirse por el orificio o espacio anular que hay entre el tubo y la perforación del baffle. Como se puede ver ahí en las imágenes, voy a ver de borrar todas las entradas. Si acá fuera la perforación, vemos como la perforación de los baffles, vemos como la corriente A logra presentarse y desarrollarse y escaparse por los orificios brindados. La corriente de bypass, denominada C, es el fluido originado al cambiar de dirección y circula por fuera del paquete de tubos. O sea, si vamos a la corriente C, es esa corriente que está en esta disposición. O sea, pasa por fuera del paquete tubular como tal y está por fuera del paquete tubular, pero obviamente por dentro del diámetro de carcasa. Esa corriente C, que fue originado al cambiar de dirección como tal, generalmente esa corriente C, como está entre ese espacio, entre el diámetro de carcasa y lo que sería el paquete tubular, esa corriente C está muy influenciada por la presencia de las barras longitudinales. Recordemos que las barras longitudinales, a ver si puedo borrar las acá, las barras longitudinales seguramente estén en una cierta disposición cerca más de la periferia de la placa tubular o de los baffles como tal, y que me servían a mí para, por una parte, brindar sostén a mi estructura y por otro lado, fijar la posición de los baffles. Esas barras longitudinales, mientras más tenga, más va a afectar a esa corriente C, o sea, más la va a reducir. La corriente número 4, la corriente de fuga tipo E, es aquella que escapa por el espacio entre el baffle y la carcasa. El baffle como tal podemos llegar a decir que es casi igual en diámetro con el de la carcasa, pero no necesariamente son iguales. Justamente en ese leve espacio que hay, puede llegar a escaparse una corriente E como tal, una corriente de fuga. La corriente F, que la veríamos en esta primera imagen, solo
aparecería en el caso si tuviéramos baffles longitudinales como tal. Justamente está en posición así vertical ascendente porque tenemos que recordar que el baffle longitudinal, una vez que se coloca aquí, la corriente va a circular de un lado y luego va a ascender para circular 2 veces por el lado de carcasa. Y de esa manera continuaremos con la siguiente filmina. Y en este caso podemos llegar a definir, por el método, o mejor dicho, el método de Pinker nos define por nosotros, el flujo total que debería, o mejor dicho, el flujo total que se desarrolla dentro de nuestro carcasa. Podemos decir que nuestra medida de flujo total en parte está contribuida por 2 veces el flujo de A, una vez el flujo de B y 2 veces el flujo de C y el D. Mientras que el flujo efectivo, aquel donde seguramente circula en mayor proporción y encima brinde la mayor transferencia de calor posible, se define como 0,5 veces la corriente A, siendo la corriente A la corriente de fuga y la corriente B la corriente principal. Ahora bien, habíamos definido todas estas corrientes como tal. Todo este tipo, hemos establecido el método de Tinker, o hemos presentado el método de Tinker, para dividir mi flujo correspondiente del lado de la carcasa en una X cantidad de corrientes principales, de fuga, bypass, etc. ¿Para qué fue todo esto? Para analizarlas por separado y calcular justamente distintos factores de corrección. ¿Para qué me va a servir esos factores de corrección? Porque recordemos, el método de Kern es un método idealizado. Y yo estoy empleando, ahora voy a emplear el método de Bell-Delaware, que es un método más exacto, más real. Nosotros lo que podemos hacer es justamente calcular el coeficiente ideal correspondiente y luego corregirlo para asumir el coeficiente pelicular por el método de Bell-Delaware, que lo vamos a llamar como H sub S. Para que el método ideal, para el coeficiente ideal pase a ser el coeficiente real del Bell-Delaware, se lo debe corregir con una cierta medida de factores de corrección. Tenemos, por ejemplo, el JC, que es el factor de corrección para el corte y espaciado de baffles, que justamente en este caso va a influenciar en medida lo que sería, por un lado, el espaciamiento de baffles LB, y por otro lado, el corte de baffles, que antes lo definíamos como B sub C, era igual al 25%. Esos valores van a influenciar en mis cálculos, en mi factor de corrección JC, y justamente tendrán un valor de 1 para cuando la ventana no tiene tubos. Incrementa a 1,15 para cortes de baffles pequeños y decrece a 0,65 para cortes de baffles grandes. Un diseño típico, correcto, hace que este factor de corrección debe tener un valor cercano a la unidad como tal. 0,90, 0,95, 0,98, trataremos de definir nuestro espacio de baffles o corte de baffles de tal manera que el JC dentro de todo se acerque lo más cercano a 1 posible. Factor de corrección JI es aquel que relaciona la corriente de pérdida-fuga por tubos o baffles o por baffle y carcasa, y generalmente debe tener un valor cercano entre 0,7 y 0,8. El de desviación del paquete, que corresponde a las corrientes C y F, generalmente tiene un valor de 0,7 a 0,9. Y el JS, el factor de corrección por diferente espaciado de baffles en la entrada y la salida, tiene un valor de 0,085 a 1. Justamente los baffles, si bien están separados entre sí bajo una cierta medida normalizada, generalmente para cuando es la entrada o salida del fluido por el lado de carcasa, ese baffle como tal va a estar a una cierta medida de distancia con respecto a la placa tubular correspondiente. Acá tendremos la boquilla de entrada, la placa tubular correspondiente, el baffle más cercano, y acá habrá una cierta separación X que puede llegar a ser igual o no a la distancia LB propuesta. Generalmente es un poco más grande esta separación como tal para que el fluido logre
desarrollarse de mejor medida. El factor de corrección JR por gradiente adverso de la temperatura, si es que el flujo es laminar, y este factor solo se aplica para un Reynolds de carcasa menor a 100. Una vez que yo tenga todos estos factores de corrección, lo que debo hacer es multiplicarlos entre sí. El efecto combinado de todos estos factores tiene que ser del orden de 0,6. Incluso puede ser 0,4. Si vemos que nuestros coeficientes dieron 0,3 o 0,8, mejor dicho 0,3 o 0,1, tendremos que cambiar ciertos parámetros para que esa multiplicación de coeficiente J sea lo más cercano a 0,4, 0,6, incluso puede llegar a darte 1. Si llega a darte 1, quiere decir que mi método ideal y mi método real básicamente me conlleva el mismo resultado, el mismo valor de coeficiente pelicular. Ahora bien, para lo que sería el coeficiente pelicular por el lado de carcasa, cuando llega nuestro cálculo, tenemos que realizar ciertas consideraciones, que es el cálculo de... Vamos a ver si... Ahí está. Que es el cálculo según el tipo de arreglo que empleemos. El cálculo del coeficiente pelicular por carcasa ideal depende del arreglo de tubos que consideremos. Si es cuadrado, si es triangular o si es cuadrado rotado. Dependiendo del tipo de arreglo, voy a utilizar una, otra o lo que sería otra gráfica como tal. Esa gráfica corresponde a lo que sería mi Reynolds del lado de carcasa, y las curvas como tal son curvas que describen la relación separación concéntrica sobre diámetro externo. Entonces, tendré que hacer ese cálculo, separación concéntrica, por ejemplo, 1 pulgada sobre diámetro externo del tubo, 3/4 de pulgada, de ahí verificaré qué curva tendré que emplear, y con el Reynolds de carcasa podré leer en el eje vertical lo que sería el valor de J y el valor de F. El valor de J y el valor de F son parámetros que me van a servir en mayor medida para lo que serían estos cálculos. Estos cálculos de J y F los puedo sacar de manera gráfica o los puedo obtener de manera analítica empleando estas fórmulas como tal. Si yo las saco de manera gráfica, está bien. Si lo saco de forma analítica, también está bien. Si lo saco de forma analítica, debo emplear justamente estas fórmulas que se encuentran en el contorno rojo, las cuales se calculan mediante estos factores A, B, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, y esas constantes como tal se obtienen de esta tabla 6.1. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que sería el número de Reynolds y lo que sería la disposición geométrica de tus tubos. Si es 90 grados, es arreglo cuadrado. Si es arreglo 45 grados, es cuadrado rotado. Si es arreglo 30 grados, es arreglo triangular. Dependiendo si es triangular, rotado, cuadrado, rotado o cuadrado, me fijaré con mi medida de Reynolds correspondiente al lado de carcasa para obtener justamente las constantes que figuran en la tabla. Y de esa manera yo despejaré y obtendré los valores de J, y con los valores de J justamente correspondientes puedo calcular la medida del coeficiente pelicular. Una vez obtenida esa medida de coeficiente pelicular ideal, tendré que luego aplicar ciertas fórmulas para obtener los factores de corrección. Y de esa manera, con los factores de corrección, corregir mi coeficiente pelicular ideal. Para lo que sería la caída de presión, cuando lo calculamos por el lado de los tubos, se calcula de manera normal, con el fluido correspondiente que circula por los tubos, pero cuando calculamos la caída de presión del lado de la carcasa, Bell-Delaware nos dice que dicha magnitud se obtiene mediante la sumatoria de distintos aportes. La caída de depresión en lo que sería el espacio de Baffles en la zona central
que sería ese espaciador destacado en área rayada, más la caída de presión por flujo en la ventana de los baffles. Justamente recordemos que los baffles están segmentados, tienen una ventana que generalmente es del 25% como tal, y lo que nos dice ahí que tenemos que verificar la caída de presión que hay en esa ventana como tal. Y vamos a tener en cuenta la caída de presión en la entrada y o salida del equipo. Porque justamente recordemos, hay una separación X como tal que puede ser igual o no a la caída de presión, a lo que sería el espaciamiento de baffles entre los baffles de la zona central. Para dichas caídas de presión, para dichos cálculos, lo que debo tener en cuenta son ciertos factores de corrección llamados RL, RB y RS, que justamente nos ayudan a corregir nuestras medidas según esas corrientes bypass, de fuga, aquellas que se desvían del paquete tubular y aquellas que pasan por distintos orificios de los baffles o por la ventana de los mismos. Entonces, para el cálculo de la caída de presión en el espaciado de baffles en la zona central, se debe considerar que la corriente de proceso, o mejor dicho, la corriente que circula por el lado de carcasa, se encuentra en contracorriente pura. Entonces, en una zona central del espaciado de baffle, la caída de presión se considera ideal en el paquete de tubos. Eso significa que si yo la considero ideal, debo calcularla de la siguiente manera, que es una fórmula empírica. Esa fórmula empírica nos dice que debemos calcular 2 veces el factor de fricción por el factor NC, la densidad de flujo másico al cuadrado, sobre el factor de gravedad, densidad y un factor geométrico como tal. Ahora bien, esta caída de presión era una caída de presión ideal, que se encontraba relacionada a una zona central. Ahora, en vez de realizarlo sobre una zona central, lo voy a realizar sobre toda la sección central. Cuando yo la realizo sobre toda la sección central, tengo que tener en cuenta justamente la caída esta de presión ideal, pero también en cuenta los efectos de la fuga, de las corrientes de fuga y bypass. Además de la cantidad total de baffles que hay y la cantidad de espaciados de baffles que hay en la zona central. Justamente, para tener en cuenta esos efectos de fuga o de bypass, se aplican estos factores de corrección RL y RB. Se aplicará la caída de presión ideal, y para tener en cuenta la cantidad total del número espaciado de baffles central, aplicará este factor, que será el número de baffles menos 1. Y de esa manera tendré en cuenta la caída de presión del lado de carcasa para lo que sería en el espacio de baffles en la zona central. Para lo que sería en la ventana de baffles, tengo que tener en cuenta de que si es laminar o si llega a ser turbulento, porque justamente vamos a calcularlo a nuestra caída de presión en primera instancia como si fuera ideal, como si circulara por una sola ventana. Y dependiendo si es laminar o turbulento, la fórmula va a variar con respecto a eso. Si es turbulento, si es ideal, la fórmula va a variar en cuanto a parámetros. Eso hay que tener en cuenta para el número efectivo de tubos, de fila de tubos, mejor dicho, en dicha ventana de baffles, y el diámetro equivalente a lo que sería esa ventana de baffles como tal. Y ahí donde vamos a tener en cuenta múltiples factores geométricos que no se pueden llegar a apreciar en la imagen, pero en sí, múltiples factores geométricos. La cuestión es que dependiendo si es laminar o turbulento, vamos a aplicar una fórmula u otra para la caída de presión ideal en una ventana, y ahora lo que tenés que hacer es aplicarla para todas las ventanas disponibles. Y justamente cuando la aplicamos para todas las ventanas disponibles, ¿qué va a pasar? Le tenemos que multiplicar al ideal la cantidad de baffles y tenemos que tener en cuenta
la posible presencia de corrientes de fugas, si es que hay o no hay. Si no hay, no se la consideramos. Si hay, sí debemos considerarla. Si hay, tengo que aplicar el factor de corrección correspondiente, que en este caso es RL. Y luego se calcula la caída de presión en entrada y salida del equipo, donde tenemos que decir que las filas de tubos involucrados considera a los tubos en la ventana de los baffles y los tubos ubicados entre los cortes de los baffles. En este caso, para el fluido que circula por la entrada y o salida, la caída de presión ideal va a tener en cuenta esa magnitud. Y ahora la caída de presión en entrada y salida considera al delta P ideal, la fila de tubos involucrada junto a una corrección por bypass y además una corrección por el espaciado diferente de las zonas. O sea, el espaciado diferente entre las zonas de entrada y o salida con respecto a la zona central. Y eso todo deriva a que corrijas tu caída de presión ideal y la modeles de acuerdo a esas conveniencias o correcciones. Y de ahí se termina esta parte pseudo teórica. Entonces, tenemos nuestro ejercicio básico, básicamente. Tenemos etanol puro, 49.500 kilogramos por hora, a 3,0 kilos fuerza por centímetro cuadrado de presión. Se debe enfriar de 80 a 40 grados Celsius, utilizando 100.000 kilogramos por hora de agua de red a 25. Tiene que tener en cuenta que 0,5 va a ser la caída de presión admisible para el fluido de proceso y para el refrigerante. Considera un valor de 0.00035 segundos metro cuadrado Kelvin por Joule como factor de obstrucción en el periodo en el periodo anual como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar las propiedades correspondientes, las propiedades de etanol y las propiedades del agua como tal. Si bien el etanol dice que aquí se encuentra a 80 grados Celsius por encima de su temperatura de ebullición, seguramente, ¿qué pasa? De que en realidad la temperatura de ebullición, que era 78 grados Celsius aproximadamente, era una temperatura de ebullición a una atmósfera de presión. Acá me encuentro a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión. O sea, estoy a mayor presión y seguramente la temperatura de ebullición va a ser más grande con respecto al escenario inicial. En vez de 78, capaz que sea 87, por decir un valor. Por lo tanto, nos estamos asegurando que el etanol, que es el fluido frío, que es el fluido caliente, ingresa y sale de mi sistema, o sea, se mantiene en fase líquida. Vamos con las propiedades. Tenemos el etanol, la entrada y salida del mismo, su caída de presión, saco la temperatura media como tal, para evaluar mis paquetes de propiedades. La corriente del agua entra a 100.000, entra a 25, tengo su caída de presión, calculo la carga térmica correspondiente, 1,34 megawatts. De aquí debo despejar la variable incógnita. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos del etanol, pero del agua me falta uno, que es la temperatura de salida. Y justamente voy a emplear la carga térmica a mi favor. Como dice ahí, el cálculo del calor de las corrientes, WSP delta T, también me sirve para determinar alguna incógnita, como ya sea el caudal o una temperatura desconocida. En este caso, justamente, la temperatura desconocida es la temperatura de salida, y como podemos ver ahí, si yo despejo la medida, podemos calcular y ver que para esas condiciones de proceso, el agua saldría a 36,51 grados. Y acá podemos observar justamente el perfil térmico que desarrollan como tal, suponiendo justamente un arreglo en contracorriente. Entonces, nuevamente, tenemos aquí el etanol, podemos definir la temperatura media del agua y así tener el paquete de propiedades de ambas sustancias, el que vamos a utilizar. Definimos el arreglo en contracorriente para sacar el delta T en medida logarítmica. Luego, calculamos los factores R y S, si así lo fuera. En este caso, sí va a ser, porque voy a definir un número de pasos por tubo de 2,
número de pasos por carcasa de 1, entonces deberé sacar el valor R y S, irme a la gráfica correspondiente y obtener el valor de factor de corrección FT, que va a valer 0,9 en este caso. Deberé calcular el valor U de diseño preliminar, considerando etanol, el fluido caliente como sustancia orgánica ligera y el agua como el fluido frío, y de la tabla guiarme con un valor de partida. En este caso se seleccionó 110 BTU por hora pie cuadrado delta Fahrenheit. Recordemos que simplemente es un valor de partida. Al final, generalmente termina siendo este U un valor a conveniencia por iteración. Con el U de diseño saco el área preliminar de diseño, el cual me va a ayudar a desarrollar toda mi geometría de intercambiador. En primera instancia, debo decidir qué fluido va a circular por qué lado, y en este caso voy a regirme por la medida del caudal. En este caso, por el hecho de que es casi el doble la medida del caudal del agua por sobre el etanol, voy a decidir emplear el agua por los tubos. Es dependiendo de cada uno la normativa de qué modelo o qué concepto utilizar. Uno puede ser el caudal, la temperatura y o demás. En este caso, si bien el etanol es el de la mayor temperatura como tal, el del agua es el de mayor caudal. Y en este caso decido yo que la medida de caudal es más importante, en este caso, que la de la temperatura. Aunque uno tal vez podría justificar de que como el etanol es más caliente y está a una elevada presión, perfectamente puede decidir que el etanol pase por el lado de los tubos. Entonces establecemos el diámetro y los largos correspondientes, en este caso 10 pies. De la tabla T1 sacamos lo que sería la medida de los diámetros externos y internos. El arreglo se va a seleccionar como arreglo cuadrado. Y si el arreglo es cuadrado, para 3/4 de pulgada, la separación tiene que ser de 1 pulgada como tal. De ahí, con la cantidad de pasos definidos, defino la cantidad aproximada de tubos a emplear, y justamente con los datos disponibles, 487,7, busco el valor inmediato superior. 526 tubos voy a emplear para la configuración elegida, lo que significa que voy a comprar una carcasa de 29 pulgadas de diámetro interno. De ahí puedo calcular justamente el área disponible, que en este caso me dice que mi intercambiador tiene la disponibilidad de intercambiar calor en una área de 95 o 96 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, para la sección de los tubos dijimos que va a circular el agua, saco el área de flujo por un tubo, saco el área de flujo por los tubos, la densidad de flujo másico de los tubos y la velocidad en los tubos. Recordemos que la velocidad tiene que ser entre 1 y 2 metros por segundo, en este caso es 0,8 o básicamente 0,9, se acerca un poco al rango, debería ser un poco más grande, pero por lo menos es un valor cercano. Podríamos dejarlo hasta ahí y no corregir más. Si no, lo que podríamos llegar a hacer es, vamos a ver, 3/4 de pulgada, tal vez emplear un diámetro diámetro externo de tubos de 1,5 para tener un diámetro interno de tubos de 0,43 pulgadas, achicar el diámetro justamente para que esa velocidad sea un poco más alta. El tema es que no tendría configuración disponible para lo que sería un diámetro de tubos de media pulgada. Entonces, definida la velocidad, el número de Prandtl, el número de Reynolds, siendo este turbulento, o sea, estableciendo que es un régimen turbulento, saco el coeficiente pelicular de los tubos y aquel referido corregido en la medida de los diámetros externos. Y ahora sí, viene el cálculo del coeficiente pelicular del lado de la carcasa. Y ahí es cuando se aplica el método de Bell-Delaware, donde tenemos que ir justamente en nuestro esquema de diseño correspondiente, que tenemos en nuestras tablas de calor, y seguir paso a paso según la información. Por ejemplo, me dice que la distancia lineal entre tubo y bafle
Y la distancia lineal entre tubo y carcasa como tal son estas magnitudes que se pueden observar. Por ejemplo, espacio entre tubo y carcasa, LBB, se la define como 12 milímetros más 0,05 diámetro de carcasa, así como el espacio entre carcasa y bafle, ese espacio mínimo chiquitito, es de casi 6 milímetros, 3,1 milímetros más 0,004 diámetro de carcasa. De ahí sigo obteniendo distintos parámetros, como el diámetro del paquete tubular, tangente a los tubos externos, mejor dicho, y el diámetro del paquete de tubos que pasa por el centro de los tubos externos. O sea, si pudiéramos graficar esto, tenemos el diámetro de carcasa y adentro del mismo tenemos el paquete tubular. Nos dice diámetro del paquete de tubos tangente a los tubos externos. Supongamos que tenemos justamente, a ver, múltiples tubos como tal, dispuestos en un cierto arreglo, más bien, entonces, por ejemplo, a ver, voy a cambiar de color. Diámetro del paquete de tubos que es tangente a los tubos externos. Si, ¿a qué se refiere a tubos externos? A la última disposición de tubos más cerca a lo que sería la parte interna de la carcasa. Si me dice que es el diámetro del paquete de tubos tangente a dichos tubos externos, entonces será un diámetro, un círculo que pase tangencialmente a dichos tubos externos. Tangencialmente a dichos tubos externos. Y el otro, diámetro del paquete de tubos que pasa por el centro de dichos tubos externos. Es similar, solamente que en vez de pasar tangente, pasa por el centro de cada uno de esos tubos, como tal. Así que volviendo al MATCAD, básicamente, sacamos lo que sería el área media de flujo cruzado en el paquete de tubos. El área media de flujo cruzado en el paquete de tubos tenemos que definirla según lo siguiente. Para sacar dicha área, en primera instancia debo definir ahora la separación entre bafles. La separación entre bafles, que debemos recordar que puede ser como mínimo 1/5 del diámetro carcasa o 2 pulgadas, dependiendo de cuál es la magnitud que regula, en este caso. Y la separación máxima es el diámetro de carcasa como tal. En este caso, he optado por 0,22, o sea, un valor muy cercano a lo que sería el mínimo, como tal. Entonces de ahí defino, por un lado, el espesor de placa, 1 pulgada, por ejemplo. Imaginemos que el espesor de cada placa, como tal, va a tener 25,4 milímetros de espesor. De ahí, teniendo en cuenta la longitud de los tubos, voy a calcular justamente la longitud de los tubos que hay entre placa de entrada y de salida. ¿Cómo es esto posible? Básicamente, tenemos que tener en cuenta la longitud de tubos total, tener en cuenta ese espesor de placa ocupado por justamente la placa en sí. Tengo una placa a la entrada, tengo una placa a la salida, que sella justamente o que sostiene mis extremos del tubo, y tengo la longitud total. A esa longitud total le desprecio el espesor de la placa de entrada, el espesor de la placa de salida, o sea, resto 2 veces la medida del espesor y tendré esta medida de longitud. Esa medida de longitud, que es la medida de longitud que iría entre el tubo y el tubo, entre placa y placa básicamente. A ver si vamos de vuelta al Paint. Yo decía justamente, vamos a graficar, acá tendremos un cabezal y ese cabezal se conecta con la placa tubular, que vamos a asimilar que es lo azulado, y de la placa tubular se se conecta con la carcasa, y a su vez después la carcasa se conecta con una placa tubular,
esa placa tubular con el cabezal como tal. Y eso, justamente ese conjunto está fijo, está sostenido, porque entre cabezal, placa tubular y carcasa hay una brida o una sección disponible para colocar en las múltiples perforaciones correspondientes los bulones. Los bulones o los tornillos hexagonales con sus arandelas y tuercas y demás para justamente fijar y o sellar el equipo como tal. Entonces uno tendrá esa placa tubular a la entrada, tendrá una placa tubular a la salida. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el tubo, o mejor dicho, el paquete tubular, va desde lo que sería la placa de entrada hasta la placa de salida. Esto se replica para, obviamente, cada uno de los tubos. Esos tubos están albergados en ese paquete tubular, situados justamente en las perforaciones brindadas. Lo que hicimos hace un rato es calcular la longitud disponible entre placa y placa, básicamente. A ver si cambio de color. Vamos de vuelta. Ahora sí. Hemos calculado esta longitud. Esa longitud LTI es básicamente la longitud total del tubo menos la longitud tomada o ocupada por la placa de entrada y la placa de salida. Por eso le restamos 2 veces el espesor de placa. Ahora bien, LTI es la longitud del tubo disponible para la zona central. Y en la zona central, ¿qué vas a tener? Va a tener los múltiples baffles. Esos baffles, ahí hemos definido una separación justamente del mismo. Entonces, si yo divido la longitud disponible interna de los tubos sobre el espaciado de baffles que he decidido y le resto -1 y le aplico la función trunc, justamente me va a decir cuántos baffles voy a colocar en mi zona central. En esa zona central, de ahí calculamos ciertos parámetros y demás para sacar esa área media de flujo cruzado. Luego, para seguir continuando con el cálculo, voy a mover esto un poco más abajo, porque le corresponde más abajo, justamente, se calcula el coeficiente pelicular ideal del lado de carcasa. Para eso necesitamos saber la medida del Reynolds, la medida del Brandt y demás. El Reynolds requiere la densidad de flujo másico por el lado de carcasa. Entonces vamos a tener en cuenta el flujo correspondiente, el fluido correspondiente que pasa por la carcasa y el área media de flujo correspondiente, de flujo por el paquete tubular. Esta sería como el área análogo al área de flujo del lado de carcasa, solamente que corregida según las medidas o parámetros más exactos posibles. De ahí establezco el Brandt y de ahí, según el arreglo que yo tenga, según los datos que yo tenga como tal, arreglo cuadrado, habíamos establecido, y en este caso arreglo cuadrado a 90 grados, o sea, cuadrado normal, no cuadrado rotado. Vamos a establecer arreglo cuadrado normal, 90 grados, con el Reynolds de carcasa que he obtenido. Voy a buscar cada una de las constantes A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. ¿Para qué? Para calcular estos factores, calcular el J y ahí sí recién calcular el coeficiente ideal del lado de carcasa. ¿Y qué debo hacerlo? Corregirlo. ¿Cómo que lo corrijo? Con los distintos factores de corrección. Nuevamente me voy al esquema de diseño de intercambiador de carcasa y tubo para el método de Bell-Delaware y replico cada uno de los pasos. Fijémonos que aquí justamente tenemos que establecer cuál es la magnitud del corte de baffle. En su momento siempre lo establecimos como el 25%. Tratemos de siempre dejar esta medida expresado en porcentaje. Una vez establecido ese corte de baffle, se prosigue con el cálculo, que básicamente obtenemos distintos parámetros geométricos como tal, que nos ayudan a definir la corrección o el factor de corrección JC, que es debido a la fisionomía
del bafle como tal, cuánto es su corte y cada cuánto está espaciado. Entonces calculamos todos esos parámetros para saber cuál es el valor de corrección JC. Luego, calculamos el factor de corrección por pérdida de flujo entre tubo y bafle o entre carcasa y bafle. Recordemos justamente que el bafle tiene una magnitud casi igual al diámetro de carcasa y las perforaciones de los bafles y de la placa tubular tienen un leve exceso de diámetro con respecto al diámetro externo. Por lo tanto, por ahí puede circular ciertas corrientes de fuga, ciertas corrientes que se pueden adentrar por esos huecos. Entonces tenemos que calcular los distintos parámetros como áreas de flujo que surgen en esas disposiciones diminutas para calcular justamente el factor de corrección correspondiente JI. Y de ahí sacar el factor de corrección por esas desviaciones, por esas bypass que surgen de las corrientes, teniendo en cuenta también el área de bypass, el paso entre los tubos, el ancho de bypass y demás, que eso dependerá en mucha medida cómo fue tu disposición de tubos como tal. Si fue cuadrado, si fue triangular, qué tan distanciados fueron o no, y de esa manera sacamos el factor de corrección correspondiente. Luego sacamos el factor de corrección por flujo laminar, si así lo fuera, por gradiente adverso de temperatura. Si justamente mi Reynolds ya de por sí me había dado 1000, me había dado mayor a 100, directamente asimilo que el J va a valer 1. Justamente, si es mayor a 100, definimos de entrada que el J va a ser 1, o si no, calcularé el correspondiente Reynolds, el correspondiente factor de corrección, si dicho valor es menor a 20 o si dicho valor está entre 20 y 100. Dependiendo de qué Reynolds me haya dado, emplearé distintas fórmulas, la cual podemos dejárselas tabuladas en este algoritmo de programación. Y luego podemos calcular el factor de corrección por espacio de baffles en la entrada y salida del equipo, y justamente tendremos que calcular esas distancias que hay disponibles entre baffle de entrada, baffle de salida y demás, para calcular lo que sería el factor de corrección correspondiente. Y de ahí, ¿qué pasa? Y de ahí debería corregir mi coeficiente pelicular. Y aquí, como vemos, cuando yo multiplico mis 4 factores de corrección, generalmente me tiene que dar un cierto valor. Y un intercambiador razonablemente bien diseñado está dentro de ese orden de 0,6, 0,4. Entonces podemos decir que nuestra corrección o nuestras medidas tomadas fueron las correctas. Con esos factores de corrección lo aplico al ideal, coeficiente ideal, para tener justamente el coeficiente pelicular del lado de carcasa por el método del aula. De ahí se continúa de la misma manera, hago la corrección por viscosidad a temperatura media de pared, dependiendo de qué fluido circule, qué fluido caliente, por dónde circule el fluido caliente, si por el lado de carcasa o por el lado de los tubos. Corrijo la medida de los coeficientes, saco el coeficiente global de transferencia de calor según ese parámetro de factor de obstrucción, el área necesaria, y de ahí comparo con la disponible y veo que el exceso es del 8%, casi 9%. Caída de presión por el lado de los tubos, como siempre, caída de presión por tramo recto, caída de presión por cambio de dirección, suma de ambas me tiene que dar menor al admisible. Y cuando calculo el del lado de carcasa, ahí donde tengo que asumir cómo se distribuyó mis factores geométricos, cómo está mi zona central, cómo es el espacio de baffles en la entrada y o salida, y cuál es la caída de presión ideal en el paquete tubular. Paquete ideal tubular tenemos que calcularlo en base a esas constantes que hemos desarrollado en esa tabla que vimos en primera instancia, que tenía A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Justamente esas constantes últimas nos servían para el cálculo de la caída de presión en los tubos. Ideal. Luego, cuando tengo la ideal, lo que debo hacer es seguir calculando
por flujo cruzado en la zona central de baffles, que va a tener en cuenta toda esta cantidad de fórmulas empíricas como tal, y me servirá ¿para qué? Para corregir. Para ir corrigiendo la medida de la presión en dicha zona central, luego voy a calcular la caída de presión entre entrada y salida de baffles, y luego la caída de presión en la ventana de cada baffle. Por lo tanto, la sumatoria de las tres me tiene que dar justamente la caída de presión del lado de carcasa, viendo así que siempre sea menor a la admisible. Y con eso se termina. Y nos vemos en la próxima.